Going down. 3-6 Mafia. What the world been waiting on, man. It's going down. We gon' let you know how we make it come. Red Goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. Escuchen tripulación. Gracias a Nami, ahora tenemos en nuestro poder una de las legendarias esferas del dragón. Alige todas sus cosas, iremos en busca de las 6 que faltan. Y podremos pedir todo el dinero del mundo con ese deseo. Diría Arlong con una gran sonrisa. ¡Viva Nami! Diría todo Glowtritones muy alegres, mientras que Nami al ver esto solo daría una pequeña sonrisa. Seguido de esto, vemos como todos estarían aligitándose para cuando llegaran al Arlong Park, viendo a Goku el cual se colocaría su gi de color rojo, junto a su báculo sagrado en la espalda. Por fin hemos llegado, al Arlong Park. Diría Hongyi. Esta es, la base del pirata Tritón Arlong, quien sobrevivió en el Grand Line, diría Usopp pasando saliva por los nervios que sintió. ¿De verdad Nami está ahí? Preguntaría Usopp. Así es, y no se encuentra muy lejos de aquí. Diría Goku con seriedad. Entonces, esto no será muy complicado. Diría Luffy con un rostro neutro. ¿Nada complicado? Para empezar, el Going Merry que trajo Nami a Neki debe estar en algún lugar de la isla. ¿Lo buscamos entonces? Preguntaría Hongyi. Sí, es cierto. Diría Usopp. Aún no puedo creer que Nami-san sea una ladrona, pero aún así, ¿por qué habrá robado la esfera? ¿Solo era vidrio, no es así? Preguntaría Sanji a Goku, el cual solo vería al Arlong Park con seriedad. Sea como sea, prepárense para entrar. Diría Zoro con seriedad desenvainando su katana. ¿What? ¿Por qué deberíamos hacer eso? Preguntaría Yosaku junto a Usopp y Hongyi con miedo cómicamente. Idiota, no sabemos nada de este lugar. Diría Usopp molesto cómicamente. Nuestros oponentes son tritones. Diría Hongyi molesto cómicamente. Antes debemos planearlo todo. Diría Yosaku molesto cómicamente. Disculpen, pero eso suena muy cobarde. Diría Zoro. Tenemos que hacer que Nami vuelva. Sea quien sea nuestro oponente, tenemos que traerla de vuelta. Diría Luffy con un rostro neutro. Concuerdo contigo. No dejaré que esos sucios tritones le pongan un dedo encima a Nami-san. Diría Sanji con un rostro neutro. Si queremos llegar lo antes posible hacia donde está ella, no hay opción, nos cruzaremos con alguno de ellos. Diría Goku con seriedad. Malditos. Diríase en voz baja. Vamos. Diría Goku con seriedad. Pero en eso, y sin que se lo esperaran, los tres recibirían un fuerte golpe de un mazo en la cabeza por parte de Usopp, Yosuke y Hongyi, dejándolos inconscientes. Después de esto, vemos a Usopp viendo por unos binoculares el Going Merry a lo lejos. Ahí está, lo encontré, es el Going Merry. ¿Pero por qué está ahí? Preguntaría Usopp, pero este sería callado por un golpe en la cabeza por un brazo estirado que lo tiraría al mar, viéndose a Luffy el cual estaba amarrado junto a Goku, Zoro y Sanji. Oye, desátanos. Diría Luffy molesto cómicamente al igual que los demás. Así que Nami Aneki realmente está ahí. Diría Hongyi, ayudando a Usopp a subir nuevamente al barco. Oigan, idiotas, ¿qué intentan hacer? Desátenos. Diría Sanji molesto cómicamente. Demonios, no debí bajar la guardia. ¿Por qué nunca aprendo? Se preguntaría Goku cómicamente molesto. Oigan estúpidos, ¿que acaso no nos escuchen? Desátenos. Diría Zoro molesto cómicamente. Si no nos desatan los juro que les irá muy mal. Diría Goku molesto cómicamente sin recibir respuesta. Oigan. Diría Goku cómicamente molesto mientras apretaba sus dientes. Esta parte al este de Arlong Park, es la villa Kokoyashi. Pero es raro. ¿Por qué se detendría en un lugar tan apartado de ese pueblo? Se preguntaría Hongyi. Desátenos idiotas. Diría Sanji molesto cómicamente. Jeje, lo siento chicos. Pero si lo que dice Goku es cierto, entonces tenemos que ir por los lugares menos habitados. Así que solo siéntense y descansen. Diría Usopp. ¿Por qué le dijiste eso? Preguntarían los tres molestos cómicamente. ¿Y yo cómo iba a saber que no querían? Preguntaría Goku molesto cómicamente. Jeje, tranquilos, tan solo déjenme el recto. Diría Usopp con una sonrisa. A este tipo, lo cortaré en trozos.
Dirían Lautrec muy molesto cómicamente en sus pensamientos. Yo traeré a esa mujer de vuelta, y también te devolveré la esfera del dragón completamente sana y salva a Goku. Diría Usopp empezando a reírse de forma ganadora. Tos. Al saber que no estamos cerca del Arlong Park, qué buen humor tiene, diría Yosaku junto a Honmi con una gota de sudor en la frente. Preparen anclas, vamos por el Going Merry. Diría Usopp. ¿Sí? Diría Honmi y Yosaku. Ah, ahora es el momento de mi gran aventura en esta isla. El título será La gran aventura del Capitán Usopp. Diría Usopp. Ese es el título típico para una historia barata. Diría Goku cómicamente, haciendo que los demás empezarán a reírse a carcajadas. Cállate. Diría Usopp molesto cómicamente, pasando algunos segundos, en que los cuatro dejarían de reírse, poniéndose serios. Oye, Luffy, ¿puedes alcanzar las ataduras con tus brazos? Preguntaría Goku. Sí. Pero desde aquí no puedo ver cómo la amarraron, además de que se sintieron muy apretadas. Diría Luffy. ¿Y si usar tu energía para destruir las cuerdas? Preguntaría Zoro viendo a Goku. Solo si quieres hundirte en el fondo del océano junto al barco hecho pedazos. Diría Goku con seriedad. Y en eso, mientras que se acercaban al Going Merry, Egite vería a 3 tritones hablando entre sí en la bahía. Al ver esto, Egite rápidamente se tiraría al suelo para que no lo vieran. ¿Estás bien? Preguntaría Honmi y Yosuka haciendo lo mismo, viendo como Usopp les apuntaba hacia su derecha, viendo Egito también a los 3 tritones. Tritones. Dirían los 3 sorprendidos cómicamente. A toda máquina. Diría Usopp en voz baja. Vamos. Dirían Yosuka y Honmi en voz baja mientras el barco pasaba por el lado de los tritones. THS, a este paso jamás llegaré a donde está Nami, ¿qué diablos es lo que quiere con mi esfera? Se preguntaría Goku en sus pensamientos mientras veía el Arlong Park a lo lejos. ¿Por qué seguimos recto? Preguntaría Zoro molesto cómicamente, a lo que los 3 le dirían que se callara. ¿Acaso no lo viste? Ahí había tritones. Son hombres de Arlong, no me eche la culpa. Diría Usopp molesto cómicamente. No tienes derecho a enojarte. Diría Zoro golpeando con sus pies en la cara. A este paso jamás recuperaremos a Nami-san, desátenos idiotas. Diría Sanji molesto cómicamente. Entonces, parece que esta zona también está controlada por Arlong. ¿Qué hacemos ahora? Preguntaría Honmi. Bien, mejor digamos que no pudimos salvar a Nami. Diría Usopp. Buena idea. Diría Yosuka. Oigan idiotas, los podemos oír, apresúrense y desátenos. Dirían los 4 molestos cómicamente. Nunca antes había visto ese barco. Se ve sospechoso. Diría Dog de los tritones tirándose al mar, lo cual estaría muy nervioso a los 3. Abandonen el barco. Diría Usopp. Aceptado. Dirían Yosaku y Honmi rápidamente. Esperen ustedes. Diría Zoro molesto cómicamente. ¿Qué les sucede? No pueden dejarnos simplemente atados aquí. Diría Luffy molesto cómicamente. Mientras que los tritones se acercaban por el agua rápidamente, y Usopp, Yosaku y Honmi saltaban del barco hacia el mar. Oigan, por lo menos desátenos por favor. Diría Zoro molesto cómicamente. Estos idiotas. Diría Sanji molesto cómicamente viendo cómo estos se alejaban. Esto, supongo que ya no hay opción. Diría Goku con fastidio, haciendo que sus compañeros voltearan a verlo. ¿A qué te refieres? Preguntaría Luffy. Honmi y Yosaku abandonan su barco, si ellos no están, entonces no es de nadie. Diría Goku con un rostro serio, dejando levemente confundidos a sus compañeros. Pero antes de que estos hablaran, los 2 tritones saldrían del agua, cayendo encima del barco. ¿What? ¿4 tipos? Preguntaría uno de los tritones. Tal vez llegando a parar aquí desde algún lugar a la deriva. Diría el otro tritón. Sí, así es. Diría Zoro. Tenemos mucha hambre. Diría Sanji con una sonrisa forzada al igual que Zoro. Oigan, ¿nos podrían desatar? Preguntaría Luffy. Jajaja, llevémoslo con Arlong-san. Diría uno de los tritones, mientras que Luffy solo daba un pequeño suspiro. Pero en eso, Egito vería como Goku empezaba a apretar sus dientes de furia. No tengo tiempo para esto. Lo siento, chicos. Diría Goku en voz baja con seriedad, dejando a sus compañeros sorprendidos. Y mientras que Egito pasaba, a lo lejos se podía ver a Usopp Yosaku Honmi saliendo del agua. Lo siento chicos. Les juro que contaré su historia al mundo, y que conservaron su coraje hasta el último momento. Diría Usopp. Pobres almas perdidas. Nunca te olvidaremos, Aniki. Dirían Yosaku y Honmi llorando cómicamente. Bueno, será mejor que vayamos a tierra.
Diría Usopp con una gran sonrisa como si no hubiera pasado nada. Sí. Dirían Yosaku y Honmi comenzando a seguirlo, subiendo lentamente por una pequeña montaña. Por aquí está la Villa Gosa. Diría Honmi. Pero en eso, estos se quedarían choqueados al ver toda la villa bastante destruida, con los edificios al revés, literalmente. ¿Qué le pasó a este pueblo? Preguntaría Usopp. Escuchamos que Arlong lo atacó hace un par de semanas. Diría Yosaku. Todos los edificios están al revés. Diría Usopp. Escuche que los tritones tienen 10 veces la fuerza de un humano. Entonces, ¿esta es la fuerza de aquellos que han sobrevivido en el Grand Line? Se preguntaría Honmi. Pero justo en ese momento, vemos como a lo lejos se podía ver una gran luz de color blanco, mientras que una criatura se acercaba por detrás de ellos. Al ver esto, Honmi y Yosaku voltearían a verlo, pero verían a la criatura que también estaba viendo la luz blanca. Al ver a la criatura, sin dudarlo, ambos se irían corriendo por un callejón aprovechando que la criatura estaba distraída, mientras que Usopp veía de reojo sin voltear hacia la luz. Lo siento Goku. Al parecer te sacrificaste por el equipo. Supongo que odiabas la idea de ser tomado como esclavo. Diría Usopp cerrando sus ojos levemente. Bueno, ahora lo importante es saber por qué el camino está así. Se preguntaría Usopp mientras que la criatura volteaba a verlo nuevamente. Fue un monstruo llamado Momoyo. Diría lo que parecía ser un tritón detrás de él mientras lo veía con una sonrisa. Lo extraño era, que este tenía moretones en su rostro y cuerpo. ¿Un monstruo? No me digas que también hay un monstruo. Diría Usopp sin darse cuenta. Nosotros lo trajimos del Grand Line. Diría el tritón. Oh, del Grand Line, no, entonces, Tross. Se preguntaría Usopp al fin dándose cuenta, volteando a ver lentamente a su atrás, dando un grito de miedo al ver al tritón frente a él. Tú debes ser el Nakama del tipo que destruye ese barco con esa luz resplandeciente. Ese desgraciado nos mandó a volar y me hizo estos moretones. Ahora me dirás hacia dónde se fue. Diría el tritón tratando de sujetarlo, pero Usopp saldría corriendo. Nos vemos. Diría Usopp alejándose rápidamente. Distensión. Diría el tritón comenzando a perseguirlo. No puede ser. Diría Usopp pasando por el lado de Honmi y Yosaku, los cuales estaban escondidos detrás de una casa. Eso estuvo cerca. Diría Yosaku mientras veía por dónde se iba Usopp. Sí, por favor sal ileso, Usopp Aniki, nos quedaremos aquí esperando a Yosaku y a Luffy Aniki. Diría Honmi. Jajaja, aunque seas un tritón no creo que puedas atraparme en tierra, ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, atrápame si puedes. Diría Usopp con una gran sonrisa de forma burlona mientras se alejaba más y más del tritón, el cual no podía seguirle el paso. Pero en eso y por distraído, una persona rápidamente le daría una patada en sus pies, haciendo que este cayera al suelo. ¿Qué diablos? Se preguntaría Usopp, siendo apuntado con una espada por el niño que había golpeado a Nami hace varios minutos. Te tengo, tritón. Ahora te mataré para vengar la muerte de mi padre. Diría el niño molesto dando un salto para clavarle su espada en la cabeza, lo cual dejaría muy asustado a Usopp. Pero justo antes de que lo hiciera, una chica le daría un golpe de karate en la cabeza, haciendo que este se detuviera en seco. Al ver esto, Usopp se quedaría confuso. No pelees contra los tritones. Lo ha olvidado. Esta villa, la Villa Gosa, fue destruida porque alguien se les opuso. Diría la chica con seriedad regañando al niño. Para después volver a ver a Usopp, viéndolo de mejor manera. What? Parece un tritón, pero de hecho es humano. Solo un poco diferente. Diría la chica confundida. Solo un poco dados. Preguntaría Usopp molesto cómicamente, mientras que el tritón que lo iba persiguiendo se acercaba rápidamente por detrás. Tos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se preguntaría el tritón viendo por las calles de la aldea. Ahí viene. Diría Usopp con seriedad. Tritón. Diría el niño con miedo. Ese sí es real. Diría la chica, viendo cómo el tritón se iba por otra parte. Apártense. Yo, el capitán Usopp, los protegeré. Si solo es ese, puedo hacer algo al respecto. Toma esto. Técnica asesina, estrella líder. Diría Usopp a punto de lanzar su ataque con su resortera, mientras que por detrás de ella la chica estaría a punto de golpearlo en la cabeza con un mazo. Pero en eso, algo caería después de ellos creando una pequeña nube de polvo. Y sin que pudieran ver lo que era, estos verían como una esfera de color amarillo pasaría por el medio de ambos, mientras que Usopp al mismo tiempo lanzaba su ataque. ¿Qué es eso? Se preguntaría el tritón confundido.
siendo impactado por el ataque de Usopp, creando una pequeña nube de humo, haciendo que Egite se cubriera con sus manos en X. Para después Egite abrir lentamente sus ojos, viendo como la esfera de energía ya se encontró delante de él, dispersando completamente el humo. Y Egite, sin poder hacer nada, trataría de resistir el impacto de la esfera, mientras eran vistos por Usopp y compañía muy sorprendidos, viendo como el ataque lo arrastraría hacia el mar, mientras Egite gritaba de esfuerzo por tratar de detener la esfera, pero era inútil. La esfera lo consumiría, creando una pequeña explosión, quedándose completamente inconsciente mientras se hundía en el mar. Al ver esto, la chica y el niño se quedarían muy sorprendidos, y Usopp tendría la mandíbula hasta el suelo cómicamente. Increíble, yo hice eso. Se preguntaría Usopp muy sorprendido viendo su resortera con estrellitas en sus ojos. ¿Pero qué demonio tenía puesta esta cosa? Se preguntaría Usopp viendo su munición. Oh. Oye, no fuiste tú, diría la chica muy nerviosa viendo hacia atrás. ¿What? ¿Cómo que no? Sí. Si lo hice yo, ese era mi ataque, técnica asesina, estrella líder. Diría Usopp con una sonrisa, mientras que por detrás de él en el humo, un pequeño resplandor de luz empezaba a aparecer a través del polvo, dejando muy nerviosos a la chica y al niño. No fuiste tú, fue él, diría el niño apuntando hacia el humo. Al oír esto, Usopp voltea lentamente. ¿De quién están hablando? Se preguntaría Usopp viendo hacia el humo, dando un pequeño grito de miedo. Detecté 2 energía en peligro, y vine hacia aquí lo más rápido que pude. Diría una voz fría conocida para Egite, mientras que el humo se dispersaba lentamente, mostrando unos cabellos en forma de palmera que se movían levemente por el viento provocado. Parecer ser el Capitán Usopp, el más poderoso y el más despiadado de Leaf Blue. No permitiré que les haga daño a estas personas, diría la voz conocida por Usopp, el cual al verle el rostro, se quedaría en shock, viendo cómo Egite estaba apuntándole con la misma esfera que había acabado con el tritón hace unos segundos. Y no era de esperarse la reacción de Usopp. La persona que tenía delante, lo estaba viendo con una mirada que temblar de miedo hasta el más fuerte. Eliminar, diría Goku con una voz y un rostro completamente frío e inexpresivo mientras lo apuntaba con su esfera de energía. Fin del capítulo 21.